Hola queridos hermanos, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Yo estoy contenta de estar en la casa del Señor. ¿Y ustedes? Estoy un poquito nerviosa, pero vamos que se puede. Qué alegría poder compartir la palabra del Señor. Yo creo que es lo más importante. Y estamos en familia, así que eso me da tranquilidad. La fe que transforma. Así le puse el título a este sermón. Y quise buscar alguna historia más cercana a nuestra época, pero encontré una del 1700. No es tan cercana, pero es más relacionada con nuestra vida actual. Y se trata de John Newton. Y este era un personaje británico que vivió por los años 1700 y que se encargaba de viajar en un transatlántico, transportando personas desde África hacia América, o sea, traficaba esclavos. Pero en marzo del año 1748 vivió una tormenta terrible, espantosa. Él era ateo, él no creía en nada. Sin embargo, había escuchado de que existía Dios, aunque él no creía y ni lo consideraba en su vida. Pero en ese minuto tuvo tanta angustia que clamó a Dios. Y le dijo: Dios, si existes, actúa con misericordia. Bueno, fue así que efectivamente él pudo sobrevivir y quedó bien. Pudo salir airoso de esa tremenda dificultad. Y eso lo hizo pensar, recapacitar que efectivamente Dios le había ayudado. Fue así como al pasar de los años, él se convirtió en cristiano. No solamente eso, sino que llegó a ser pastor de una iglesia. Pero ¿por qué es conocido? Porque él es el autor de un himno, de una alabanza muy hermosa que es Sublime Gracia. Amazing Grace. Esa es la historia del autor. Y a mí me impresionó cuando empecé a buscar distintas historias, porque realmente ese himno, para quienes lo hemos escuchado, esa alabanza, es maravillosa y habla justamente de la transformación que Dios puede hacer en la vida de alguien cuando cree. La fe que transforma. Y en esta mañana vamos a estudiar la historia de un personaje que está en la Biblia, que es Rahab, en donde también vamos a ver cómo la fe la transformó. Les pido que podamos orar para poder estudiar la palabra del Señor. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre. En este momento rogamos tu dirección para que todo lo que podamos estudiar desde tu palabra sea dirigido por ti. Que nuestras mentes estén en conexión contigo y que tu Espíritu Santo pueda trabajar tanto en nuestras mentes como en nuestros corazones. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, vamos a estudiar la historia o el relato que nos cuenta Josué acerca de Rahab. Así que los voy a invitar para que tengan su Biblia abierta en el libro de Josué, en el capítulo 2. Para contextualizar, porque efectivamente esto es la historia cuando Josué envía a los espías a Jericó, para contextualizar en escuela sabática estamos estudiando a un gran líder, ¿cierto? A Moisés. Y Moisés que tuvo la misión de sacar al pueblo de Israel desde Egipto. Pero la historia también nos cuenta que después que Moisés murió, se levantó un nuevo líder. Y ese líder fue Josué. Y Josué estaba con el pueblo de Israel acampando en Sitim, que era un lugar frente a Jericó, cruzando el Jordán. Y Jericó era una ciudad amurallada, como en esos años, muy protegida y era como la entrada para poder adquirir la tierra y las tierras de Canaán. Entonces era un gran desafío el que se presentaba para Josué y entonces al considerar esta ciudad y cómo poder ver
cómo era y poder ingresar, enviaron entonces a espías. Pero los voy a invitar para que veamos primero los 6 versículos de este capítulo. Y dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había echado subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Rahab era una mujer perfecta. ¿Qué nos dice el relato bíblico? Era una ramera. Sin embargo, a veces Dios usa personas imperfectas para hacer sus propósitos. Y nosotros, como imperfectos, también podemos estar en los planes de Dios. Rahab era una ramera de Jericó. Tal vez por eso no iba a llamar tanto la atención. Yo no sé si Dios le comunicó a Josué y Josué a los espías al lugar donde iban a ir. Ellos sabían que alguien los iba a recibir. Pero tal vez Rahab, como era ramera, no iba a ser sospechoso que entraran personas a su lugar, a su aposento, porque muchas personas pasaban por ahí. Era una posada donde muchos hombres se detenían. Por otro lado, era la casa de Rahab y dice que estaba en el muro. Vamos a ir al capítulo 2, el versículo 15, y dice: entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Su casa no estaba al interior de Jericó, estaba en la entrada, en el muro. Por lo tanto, era más fácil también para ellos acceder a esa casa. Y aunque su vida había sido o pudiera ser cuestionable, Dios guió a estos espías a su hogar y de esa manera ella los pudo ayudar. Cuando llegan, ¿cierto? Y llega el comentario de que había recogido o acogido a personas que eran del pueblo de Israel, ella inmediatamente lo negó y mandó a estos guardias, ¿cierto?, a que fueran por otro lado, pero ella los había escondido en el terrado. El terrado era el techo, o es el techo de estas casas en el Medio Oriente. En el norte algunas casas también tienen estos techos planos, que no es necesariamente este techo mediterráneo, sino que son estas casas con estas terrazas planas, donde se toma el sol, incluso se puede comer, se puede descansar. Y también ponían a secar estos atados, ¿cierto?, de lino, que eran las ramas de las plantas de lino que servían para después procesar la tela de lino. Y ella muy astutamente dijo: ahí no los van a ver, ahí no los van a encontrar. Pero además ella, con mucha astucia, desvió a los guardias, y ni siquiera ellos subieron, porque los desvió por un camino mientras ellos estaban resguardados en el techo de su propia casa. En el contexto de la historia de Rahab, vamos a seguir entonces leyendo desde el versículo 7 en adelante. Y dice, del 7 al 11:
Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Esto con el propósito de que nadie más pudiera salir ni escapar. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y el versículo 11, que era el texto bíblico, dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos como en la tierra. ¿Rahab había escuchado de Dios? Sí. Y sabía perfectamente que el Dios que estaba en los cielos era también el Dios que estaba en la tierra. Nosotros hemos escuchado de Dios, hemos escuchado de su plan. ¿Cuál es tu condición? Tal vez estamos en una condición tan indigna como Rahab, porque nos equivocamos todos los días y a cada rato. Pero el Señor, Dios, no ve tu condición. No ve cómo estás tú hoy día. Solo necesitamos escuchar, así como Rahab, que escuchó y sabía que Dios que estaba en los cielos también estaba en la tierra. ¿Estamos creyendo? ¿Hemos conocido, hemos escuchado de Dios? ¿Creemos en Dios? Cuando creemos en Dios, Dios puede cumplir sus planes en tu vida y en mi vida. Solo basta creer, y la fe, que es un regalo del Señor, puede transformar, así como transformó la vida de Rahab, puede transformar nuestras vidas. Vamos a seguir con la historia. Vamos a continuar con el versículo 12 hasta el versículo 14. Y dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Nosotros hemos escuchado de Dios, pero Rahab, que también lo hizo, no solamente pensó en ella. ¿En quién pensó también? En su familia. Nosotros hemos creído, hemos conocido primero, ¿cierto? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos aceptando, estamos creyendo realmente que Dios que está en el cielo está con nosotros? ¿Qué pasa con nuestras familias? ¿Estamos también procurando la salvación por nuestros seres amados? ¿Por nuestros amigos? Porque en lo que nosotros podemos hacer es solamente creer. Pero la fe, que es un regalo del Señor, que es un don de Dios, puede transformarnos. Y al transformarnos, también nosotros vamos a poder transformar a nuestra familia, a nuestros seres amados, a quienes nos rodean. Vamos a seguir con la historia. Y vamos a seguir con el versículo 15 en adelante. Hasta el versículo 21 dice: entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana
porque su casa estaba, como habíamos dicho, ¿cierto?, en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, cuando vuelvan y vayan a entrar a Jericó, este es el mensaje para ella. Tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Y ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Ella creyó, ¿cierto?, pero además fue obedeciendo lo que los espías le dijeron. ¿Había un propósito? Sí. Era que el pueblo de Israel pudiera cruzar el Jordán, pudiera llegar a Jericó y cumplir el plan de Dios, que era entregarles la tierra prometida. Y ese es el plan que el Señor tiene para nuestra vida, entregarnos la tierra prometida también. A Rahab le dio una señal, y que era colgar, ¿cierto?, esta cuerda, valga la redundancia, de este color rojo. Para nosotros, ¿cierto?, ese color rojo pudiera simbolizar la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Estamos teniendo en nuestra vida, a lo mejor nosotros no vamos a colgar por la ventana ningún cordón, ninguna cuerda roja, ni vamos a poner una cortina roja tampoco. Pero estamos mostrando que en nuestro hogar estamos esperando la salvación. O si algún vecino o algún amigo va a nuestro hogar, ¿no ve nada diferente? Está bien, somos imperfectos, así como Rahab lo era. Pero Dios así nos toma, nos llama y tiene un plan para nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese plan? Vamos a hacer que esa cuerda, que alguien cuando vaya a nuestro hogar vea algo que nos identifique, como haber creído en Dios, como seguir su camino y seguir su plan y actuar con Él en el plan de salvación. Sabemos que no tenemos nada que hacer porque todo es por gracia, pero sí el Señor nos ha pedido que le mostremos a otros, que busquemos cómo también atraer a nuestra familia. No es fácil, pero para Rahab tampoco era fácil. Su condición no era la mejor, ella era imperfecta, recordemos, ¿no?, como nosotros también somos imperfectos. Pero ella dejó que el Dios de los cielos actuara en su vida también en la tierra. Y ese es el desafío que tenemos hoy día para nosotros, que Dios pueda actuar y esa fe que podamos tener nos pueda transformar. No solamente para nosotros y tener nosotros la salvación, sino que también quienes nos rodean, nuestra familia. Y vamos a seguir con la historia. El versículo 17 nos decía: y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Rahab iba a ser salvada. Esa era la promesa, pero vamos a seguir para terminar el capítulo y quedamos en el 21. Vamos a leer ahora el versículo 22. Y dice: y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino
pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Rahab no solamente fue salvada físicamente junto a su familia. Después ustedes pueden seguir leyendo la historia y ver cómo efectivamente Josué conquista Jericó y logran, ¿cierto?, empezar a ingresar a las tierras de Canaán. Pero Rahab fue salvada por una señal que puso en su ventana. Bueno, gracias al poder y al plan de salvación de Dios. Pero nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Confiar, creer, ¿y qué más? ¿Qué señal podemos tener en nuestra vida que nos muestre y que muestre al resto que estamos aceptando el plan de salvación de nuestro Dios? Rahab no fue una mujer cualquiera. Yo me puse, cuando estaba preparando el tema, empecé a ver en qué otra parte de la Biblia se mencionaba a Rahab. ¿Y saben en dónde? En la genealogía de Jesús. Y ella está también relatada en Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11. ¿Cómo es conocido Hebreos 11? El capítulo de la fe. Y en este capítulo encontramos a grandes como Abraham, a Enoc. Pero Rahab creyó, actuó y su fe no fue en vano, porque su fe la transformó. Y eso también es la invitación para ustedes y para mí, que esta confianza que hemos tenido en Dios pueda transformar nuestras vidas. Vamos a leer Hebreos 11, 31. Y dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces, no hay nada en tu pasado o en tu vida que pueda ser tan terrible que Dios no te pueda alcanzar. Nada es tan terrible. Dios, que está en los cielos, está aquí también contigo, intentando que tú creas en Él, que tú lo aceptes y que también tomes el desafío de hacer algo para mostrar su salvación y de lo que Él es capaz de hacer en tu vida, porque sin duda la fe, como transformó a Rahab, también nos puede transformar a nosotros. La fe no está reservada para los perfectos. Abraham tampoco fue perfecto. Y tenemos muchas historias, y en Hebreos 11 podemos ver muchos personajes que no fueron perfectos, pero dejaron que Dios actuara en sus vidas. Ella hizo cosas, actuó también, decidió hacer cosas por Cristo. Y vamos a ir a Santiago, al libro de Santiago. El capítulo 2 y el versículo 25. Y es un capítulo que, si bien es cierto, nos habla de la fe y que somos salvos por la fe, también nos dice que la fe sin obra es muerta. Y veamos el versículo 25, que dice: asimismo Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Rahab conocía del poder de Dios. Recibió a los espías, a lo mejor con temor, con angustia, no sabía lo que le iba a pasar porque incluso la podían matar, pero ella se atrevió y fue valiente. ¿Nos vamos a atrever nosotros también?
Ese es el llamado de esta mañana, que Dios nos pide que nos definamos si queremos creer en primer lugar, aceptarlo y confiar, porque lo que el Señor, lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que hizo en la vida de Rahab, puede ser también una realidad en tu vida. Dejemos que Dios actúe, entreguémosle nuestras dificultades, Él nos conoce. Hablemos con Él y digámosles que somos imperfectos, que nos equivocamos y todos los días, pero que queremos creer en Él y queremos que Él nos transforme. Que Dios nos ayude para confiar, vivir en fe y con fe en Él para poder tener una vida transformada a través de su salvación y también, no solamente nosotros, sino que nuestras familias y quienes nos rodean. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Les voy a pedir que así como están puedan inclinar su rostro para orar. Amante Padre que estás en el cielo, Señor mío, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque así como estás en el cielo, también estás con nosotros en esta tierra. Gracias, muchas gracias, Señor, porque no miras nuestras imperfecciones, porque tú no miras lo que tenemos en nuestra vida y en nuestro pasado, sino cómo podemos llegar a ser junto a ti. Ayúdanos, Señor, para que esta confianza en ti, esta fe en ti nos pueda transformar. Ayúdanos para ayudarte también a ti, a llegar a otras personas, Señor. Queremos que otros te conozcan. Úsanos de alguna manera que nuestra vida, nuestro hogar, pueda transmitir lo maravilloso que has sido con nosotros y que puedes también ser para todos aquellos que no te conocen. Ayúdanos a confiar plenamente en ti y en tu plan de salvación y ayúdanos, Señor, para que cada día aprendamos a caminar junto a ti por fe. En el nombre de Jesús rogamos todo. Amén, Señor.